En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a encontrar jornaleros. Después de ajustarse con ellos de un denario de jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Fueron, dio de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págale el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿Os vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en un lugar extraordinario. Es San Pedro. Se custodian aquí las reliquias del primer papa y de tantos otros papas santos. Por ejemplo, aquí, cercana a esta capilla, está la otra capilla dedicada a custodiar los restos de San Juan XXIII. Estamos, sin embargo, en un lugar particular, porque aquí debajo del altar se custodian los restos de San Juan Pablo II. Quisiera hacer una meditación sobre 2 cosas. Primero, lo que representa la figura del Papa, y después lo que representa San Juan Pablo II en particular. La figura del Papa es, ante todo, la de un santo. El dulce Cristo en la tierra le llamaba Santa Catalina de Siena. La de un santo, me refiero al primer Papa, San Pedro, la de un santo que fue probado en su santidad por el martirio, pero que antes fue examinado por Cristo para ver si de verdad le amaba lo suficiente como para llegar al extremo de dar la vida por él. Por eso la figura de Pedro no se ve solo desde la perspectiva de custodiar el depósito de la fe, sino también desde la perspectiva de amar a Cristo tanto como para dar la vida por él. La pregunta que le hace el Señor a San Pedro no es estar dispuesto a transmitir íntegramente mi mensaje, sino: ¿estás dispuesto a amarme? Pedro, ¿tú me amas? Si tú me amas, en ti puedo confiar. Y si puedo confiar en ti, yo te encargo: apacienta mis corderos. Sobre esta piedra edificaré mi casa. Esta doble cuestión pesa siempre sobre los sucesores de Pedro, sobre los vicarios de Cristo. ¿Me amas? Custodia la fe. ¿Me amas? Apacienta las ovejas. Ambas cosas. Una fe que se transforma en amor, una fe que se transforma en defensa de ese patrimonio de dogma y de moral que constituye la fe católica. Amor y fe, corazón e inteligencia. Esto es lo principal, el primer encargo que van a recibir todos los sucesores de Pedro y por lo tanto también el actual pontífice. Esto es tan importante que si no fuera así, realmente nosotros estaríamos haciendo del Papa una divinidad. Estaríamos cayendo en el pecado de la papolatría. Nosotros somos seguidores de Jesucristo, es del Señor de quien nos proclamamos discípulos. Y nuestro amor al Papa, que es un amor absoluto, incondicionado, lo es
porque Él es el primer seguidor de Jesucristo en su corazón y en su mente, es decir, amándole Él también a Jesucristo, aunque sea un pecador, ha habido por desgracia papas que no han sido santos, y manteniendo íntegro el depósito de la fe. Cuando nuestro Señor se le aparece a San Francisco de Asís, en aquel castillo de Spoleto, San Francisco iba por segunda vez a la guerra, después de la batalla de Perugia, donde había sido hecho prisionero y había estado tanto tiempo en la cárcel y había comenzado su propia conversión. Nuestro Señor se le aparece a San Francisco, que estaba enrolado en un ejército que iba a luchar a las órdenes del Papa. Nuestro Señor se le aparece a San Francisco y le pregunta: ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? Es decir, San Francisco entiende, así lo entendemos nosotros, de que Cristo es el Señor y de que incluso el Papa, aquel Papa, el propio San Pedro, San Juan Pablo II, estoy seguro de que no tendrían ningún problema en definirse a sí mismos como los criados del Señor, es decir, los siervos del Señor. Nosotros todos somos siervos de Cristo. El Papa es el primero de esos siervos y de hecho uno de sus títulos es siervo de los siervos de Dios. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta para saber cuál es nuestra actitud ante el Papa. Repito, obediencia, amor, respeto, porque Él es el primer servidor de Cristo, Él es el vicario de Cristo, Él es el que nos garantiza el depósito de la fe. Él es, como sus predecesores y como aquellos que le sucedan hasta el fin de los tiempos, Él es la roca sobre la cual está edificada la Iglesia. Es la roca, la piedra angular que sostiene el edificio de la Iglesia. Nada sin Pedro, todo bajo Pedro, porque Pedro está bajo Cristo. Él es el que nos garantiza plenamente la fidelidad al Señor y a sus enseñanzas. Si esto no fuera así, obviamente el Papa habría dejado de cumplir aquella misión para la cual fue nombrado. El Papa garantiza la fidelidad a Cristo. Cristo es el Señor. Nosotros, porque estamos con Cristo, estamos sin ninguna duda con el Papa. Algo sobre la figura de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II es el santo que todos hemos conocido y es el santo que muchos hemos querido. No todos le quisieron, no hay que olvidarse que tuvo tantos enemigos fuera de la Iglesia y también dentro de la propia Iglesia. Pero es el santo que todos hemos conocido y es el santo al cual muchos hemos querido y hemos querido apasionadamente, porque ha sido un siervo fiel a Jesucristo, ha sido el amigo fiel. Le gustaba mucho una canción que sobre todo en los países de lengua española o también de lengua portuguesa, porque el origen de la canción es de un brasileño, Roberto Carlos, le cantábamos cada vez que visitaba uno de esos países. Tú eres el amigo del alma, tú eres aquel que supo estar fiel en los momentos de dificultad, que en los momentos de tormenta supo permanecer fiel. Esto fue San Juan Pablo II, el amigo del alma de Cristo, por eso es santo, y nuestro amigo del alma, el que nos enseñó a ser fiel en los momentos de tormenta, la tormenta que él tuvo que pasar en la Segunda Guerra Mundial con la invasión nazi, la tormenta que tuvo que pasar durante tantos años bajo la dictadura, no hay otro nombre, la cruel, sanguinaria dictadura comunista, no hay otro nombre. Eso es lo que representa la hoz y el martillo, símbolo de crueldad y de dictadura sangrienta, entonces y también ahora. La tormenta que él tuvo que pasar para hacer frente a la crisis de una iglesia posconciliar que parecía un barco sin timonel, digo que parecía. La tormenta que tuvo que pasar después durante tantos años para enderezar y poner en el rumbo correcto a esa iglesia. En medio de las tormentas supo ser fiel, siempre fiel a Jesucristo. El siempre fiel de su patria Polonia, él lo llevó a la práctica en su vida personal y en el ejercicio de su ministerio. Y estuvo sostenido en eso de un modo especial por el amor que sintió a la Santísima Virgen. Desde aquel 13 de mayo en que Aliasca, un pistolero profesional pagado por el comunismo, atentó contra su vida a pocos pasos de aquí y siendo un pistolero profesional erró
en el blanco cuando era imposible equivocarse, la mano de la Virgen intervino a través de la mano del propio Papa, porque fue su meñique lo que desvió unos milímetros una bala que iba dirigida con toda seguridad a su corazón. Él fue siempre fiel en medio de las tormentas. Nosotros le amamos, por eso hemos elegido esta capilla. Le hemos dicho mientras él vivía que le queríamos, se lo decimos ahora. Le hemos dicho mientras él vivía que íbamos a ser fieles a Cristo, que íbamos a ser fieles al Papa, porque el Papa está unido a Cristo. Y hoy se lo venimos a decir de nuevo, fieles a Cristo, siempre fieles a Cristo, con María, como María, siempre fieles al patrimonio que nos dejó San Juan Pablo II. También en los momentos de tormenta. No cabe duda de que en estos momentos también la sociedad y la Iglesia pasa su tormenta. Seguramente que en todos los momentos de la historia se puede decir lo mismo. Siempre ha habido tormentas y tenemos la esperanza, la certeza de que la Iglesia sobrevivirá a las tormentas. Siempre fieles al Papa, siempre fieles a la enseñanza que nos dejó este santo que todos hemos conocido y que muchos hemos amado apasionadamente, San Juan Pablo II. Vamos a encomendarnos ahora a él. Nos ponemos de pie, por favor.